llevar ese nuevo nivel. Muy bien, tengo una palabra que quiero soltar, que está en el libro de Juan, capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13 vamos a leer al versículo 16. Inclusive, este mensaje yo le puse mesas tumbadas. Mesas tumbadas. Y dice su palabra y lo leo en el nombre de Cristo. Hay un título, dice: Jesús purifica el templo. Estaba cerca de la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, digan conmigo, azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vamos a leer hasta ahí. Una palabra que confrontó mi vida, mi espíritu, hace tiempo ya. Hace varias semanas la tenía ahí, le digo a mi esposa, la estoy digiriendo, masticando. Y viste que cuando Dios te habla, es como que nosotros, nuestra carne que se resiste, el espíritu que dice que está dispuesto, pero la carne es débil. Y vino esta palabra a mí y la tenía ahí dando vueltas. Y entrando un poquito, la leía una y otra vez, la leía y la buscaba hasta que Dios me fue hablando. Y como primer punto que yo quiero destacar en esta palabra, en esta enseñanza, dice que Jesús, dice, fue al templo, fue al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era el lugar más sagrado de adoración para los judíos. El templo era la máxima expresión, era la gloria de Dios para ellos en la tierra. Era un lugar sagrado para su cultura y su tradición hebrea, judía. Era lo más preciado que ellos consideraban. El templo que había construido Salomón, que fue derribado, que luego lo reedificó Herodes. Ese templo, la gloria de Yahweh, para ellos era lo más sagrado. Era el lugar donde se rendía culto y adoración a Dios, donde se entregaban ofrendas, sacrificios, donde una vez al año el sumo sacerdote llevaba una ofrenda por los pecados de todo el pueblo, además de otras ofrendas por distintos pecados, hasta que llegó Cristo y abolió todo eso, porque Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cuando dicen amén. Y en ese momento Jesús va a ese lugar, en Jerusalén, la capital nacional, cultural, religiosa, y se entra en el templo y encuentra una situación ahí. Hoy en día yo meditaba y decía: Señor, este lugar físico es un espacio donde nos reunimos, la casa de Dios, pero dice su palabra que nosotros, que vos y yo, somos templo de su Santo Espíritu. Cuando dicen amén, tocate el corazón y decís: soy templo del Santo Espíritu, el Espíritu que levantó a los muertos de Cristo. Ese poder habita en ti y en mí. Ahora Él habita en nosotros por medio de la fe. Y la palabra templo, cuando uno la nombra, lo relaciona con algo, un edificio, algo de ladrillos. Pero hoy en día el templo somos vos y yo, para que su presencia habite. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, así como cuando entró al templo, ¿con qué se va a encontrar muchas veces? ¡Ay! Digan ¡ay! ¿Qué va a encontrar en nuestro templo? En nuestro corazón, en nuestro interior. Dice que en ese momento, en el versículo 14, Él halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera todo, desde las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y entrando un poquito a escudriñar su palabra, dice que hizo un azote de cuerdas. Y
con la ayuda de mi hermano Brian, que es el maníbal de la iglesia, si alguien quiere algo. Le digo, Brian, necesito que por favor me hagas un azote de cuerdas para creo que me lo digo el martes, el lunes. Yo sé que vos en tu trabajo vas al sol, que trabajas con el ganado, algo, Dios te va a iluminar. Y un azote de cuerdas será similar a esto, a un látigo. A un látigo. No era un azote, o la palabra en latín es flagelo, que viene. No era el azote que usaban los romanos de cuero y que tenían las puntas pedazos de madera y de hierro. No sé si han visto la pasión de Cristo, todos aquí vieron la parte que lo azotan a Jesús, la parte cuando lo azotan con ese que tiene las puntas que desgarraba la carne. Bueno, no, el azote que agarró Cristo no era un azote de cuerle y con pedazos de hierro y madera y metales. Dice que es un azote de cuerdas, porque el azote de Dios no trae condenación. Lo que usaban los romanos era para castigar a los criminales, a los que estaban condenados, a los que estaban perdidos. Pero el azote de cuerdas, el azote de Cristo, no es un azote de condenación, es un azote que trae despertar en nuestra fe. Mire, Jesús hizo esto. Perdón, Fue lo que hizo Cristo cuando entró al templo. Mi casa, casa de oración será, y no cueva de ladrones. No es que le pegó a nadie. Los teólogos coinciden y dicen que Jesús probablemente le pegó al piso y dijo, esta es mi casa. Aquí se adora al Señor. Amén. No tiene que haber mezcla, no tiene que haber contaminación, tiene que haber un corazón genuino entregado, porque lo mío santo es puro y yo habito, no tengo un avanzado, entregado, sumiso, humillado, y no por el Santo Espíritu. El azote de cuerdas trae el avivamiento. El azote de cuerdas, Romanos 8:1, no lo busquen, pero se lo digo, dice, no hay condenación para los que estamos en quién, en Cristo Jesús. Dios no nos condena, pero a veces es necesario que Cristo venga y haga, ¡no! ¡Basta! A un azote no a nuestra vida, sino a nuestro interior, nuestra alma, le digan, ¡basta! Búscame con todo tu corazón. Cuando Jesús se encontró en el templo y se hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todos, dice, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En ese templo, ¿sabe lo que pasaba? Había gente que pensaba que estaba adorando de la manera correcta, pero con acciones incorrectas. Había personas llenas de religión, llenas de falsedad, una doble vida, una doble moral, una vida diluida, un evangelio diluido, no había integridad. Por eso Jesús hizo un azote de cuerdas para hacer un despertar. Yo no sé, pero si escucha bien el ruido, yo escucho este ruido y es como que me estremece. Y muchas veces Dios tiene que golpear en nuestra alma con un azote. Despierta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viviendo para Dios. Pero su palabra dice, yo no puedo beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Cuando dicen amén, o soy de Cristo o no soy. No puedo estar en el medio. Por eso Jesús entró al templo. Y había personas, los que vendían bueyes, ovejas, palomas, los echó a todos. Pensaban que estaban adorando de la manera correcta, pero a mí algo Dios me hablaba y retumbaba en mi interior y me decía, con respecto al lema de este aniversario número 16, yo no puedo levantar su nombre en alto, la bandera de Cristo. Y también no puedo levantar la bandera del yo, del egoísmo, del pecado. O levanto su nombre o no lo levanto. Levanto el nombre de Cristo por sobre todo y que Él reine con poder, con gloria. O no lo levanto. No puedo tener la bandera del pecado y la de Cristo. No
Esa mesa donde hay bueyes, palomas, representan lo que hay en nuestro corazón. Pensamientos. No sé si lo llegan a leer, los que están atrás. Pensamientos. Pensamientos. ¿Por qué? Porque era lo que ellos estaban entregando, sacrificio. Y muchas veces nos convertimos en idólatras de nuestros pensamientos. ¿Cómo es esto? Si vos constantemente estás pensando en algo que me voy a morir, me va a salir todo mal, no lo voy a lograr. Y todo el tiempo pensás, se hace una fortaleza, se hace un ídolo en tu corazón y eso se termina convirtiendo en algo que le roba el lugar a Dios. Por eso Jesús dijo, mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Otra de las cosas que podemos representar con bueyes, dice Palomas, prioridades, no sé si lo llaman a leer, pero muchas veces, antes que Dios hay otras cosas, está mi placer, lo que yo quiero hacer, mi trabajo, mi familia, lo que a mí me importa, mis planes. Las prioridades están invertidas. Y Dios tiene que ser el número uno cuando dicen amén. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Él tiene que ocupar el primer lugar en mi vida, en mi corazón. Porque si Él no reina, entonces ¿quién va a reinar? Si Él no gobierna, ¿quién va a gobernar? Si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerza, dice su palabra. Si Él no está en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, ¿quién va a gobernar mi vida? Mis pensamientos, mi capacidad, mis razonamientos naturales. Por eso cuando Jesús se encontró con todo eso, había ahí fariseos, había ahí gente que también no se revelaba, se había acostumbrado, porque los fariseos estaban ahí aprovechándose, haciendo un negocio y un mercado para sacar ventaja. Pero el pueblo mismo estaba adormecido también, porque hubo todo que están haciendo mal, esto no se hace nadie, porque el pecado adormece. Por eso cuando Dios viene, trae ese avivamiento al pueblo, a la iglesia, a alguien, un despertar, y ese despertar comienza en una casa, en un joven, en una mujer, en un adulto. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo, te alumbrará Cristo. Aquí esto, y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. El mercado es un lugar físico, ahora digital también, donde uno compra bienes y servicios, ¿verdad? Una feria, un almacén. El mercado digital, donde está mucho los bitcoins, los trading, tenemos acá nuestro trading nuestro trader, donde uno compra y vende algo. Y ahí había gente que estaba comprando palomas, bueyes, como haríamos recién acá, ovejas, para adorar, para entregar como un sacrificio. O cambiaban también sus monedas, porque saben, ellos tenían las monedas judías. Y cuando iban al templo, tenían que cambiarlas por las monedas romanas para pagar el impuesto. Para pagar el impuesto al templo, donde Roma, el imperio, se apropiaba y sacaba un beneficio. Entonces los judíos iban y entregaban sus monedas de su nación y los cambistas le daban una moneda pagana. Muchas veces intercambiamos lo de Dios con el mundo. Hey. Vendemos las cosas de Dios. Vendemos lo de Dios, muchas veces lo que Él depositó. La gracia, los dones, los talentos, lo vendemos a la primera oportunidad que se nos presenta. Pero Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Mi casa y yo serviremos. Y cambiaban las monedas. El mercado es un lugar justamente donde alguien ofrece algo, un producto, y donde hay una demanda. Cuando vas al almacén, hay una oferta. Hay ofertas de alimentos, lo que sea. ¿Y qué es la demanda? Nosotros vamos porque tenemos una necesidad de comprar algo, de adquirir un alimento, un producto de limpieza.
lo que sea, el aseo personal. Y hay un precio establecido por ese producto o servicio. Internet, agua, luz, los servicios, impuestos que pagamos. Y lo que estaban haciendo los judíos en ese momento estaban haciendo de Dios, de la casa de Dios, de las ofrendas, de la entrega, un mercado sacando ventaja. Y cuando usamos el nombre de Dios para sacar ventaja por lo que sea, para engrosar nuestro ego, por ejemplo, acá hay una de las cosas que yo no sé, bien grande, el yo. Cuando queremos que mi yo, mi ego, el yoísmo, muchas veces somos tan egoístas que no importa lo que otros digan, no importa lo que otros pasen. Queremos sacar ventaja solamente de lo que a mí, para lo que a mí me beneficia y me trae placer. Hago esto porque a mí me beneficia. Y el nombre de Dios estaba siendo manchado en ese momento, porque muchos sacaban ventaja. Es tiempo de meditar y reflexionar. ¿Qué es lo que yo estoy levantando? La bandera del yo, que prevalezca mi beneficio, mi ego, lo que a mí me satisface. Busco que todos me aplaudan, que bien, abuelo. Sos un fenómeno. Entonces mejor. O busco que el nombre de Cristo sea bien levantado en alto. Porque para Él, por Él, todo es para Él. Todo es para Él. Generación sin rostro. Yo quiero ser uno de esos sin rostro, opacados por ti, Señor. Ahora, el mercado de Dios, miren, ¿qué ofrece Dios? Su amor inagotable. ¿Qué demanda? Demanda un corazón sincero y entregado. ¿Y cuál es el precio? La sangre del Cordero entregado por ti. Poderoso. Ese es el mercado donde tenemos que acudir cada día, iglesia. Ir a su amor inagotable, con un corazón quebrantado, recordando que la muerte de nuestro Señor ahora nos hace aceptos y tenemos acceso al Padre. Ese es el mercado que Dios quiere. No es el mercado donde intercambiamos lo del mundo y priorizamos otras cosas. Otra de las cosas que Dios me daba, planes. ¿Cuántos tienen planes? A ver, levanten su mano. Planes, sueños. Si alguien no tiene, como dice el pastor, bueno, si alguien no tiene, ore para que yo tengo sueños, tengo planes. Muchas. Pero cuando esto se convierte en la prioridad número uno y Dios está en segundo y tercer lugar, ahí es un problema. Porque cuando yo pongo primero lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo siento, hablamos con mi esposo, veníamos en el auto charlando y me decía, con respecto a los planes, me decía algo similar. A veces esperamos cosas, queremos o anhelamos algo en nuestras vidas, y cuando eso no se cumple, cuando eso no llega, cuando eso no se da, en ese momento parecería que nosotros nos derrumbamos. Y sabes, yo soy una persona que me considero una persona que a veces me gusta tener el control de las cosas, pero entendí que Dios es el soberano. Entendí que Él es el que gobierna mi vida. Y yo nunca imaginé tener que pasar por una situación de perder una hija. Jamás lo imaginé en mi vida. Nunca. Sin embargo, Dios trató con algo especial en mí adentro, que Él y yo sabemos el control de los planes. Él es el soberano, Él es el cuanto dice amor. Él gobierna. Para arrancarnos muchas veces cosas, Dios a veces tiene que hacer un azote en nuestro interior y que digan, yo gobierno o gobernás vos. ¿Quién tiene el timón del barco? ¿Cristo o vos? Cristo o yo. Y nuestros planes se derrumban muchas veces. Otra de las cosas que estaban aquí en esa mesa que representaban por esas ovejas, bueyes, acciones. Yo no puedo presentarme delante de Dios adorando
de pensamiento, decir, no, pero el que está afuera necesita más. Porque violó, mató, es drogadicto. Yo lo conozco, pastor. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre ese que está afuera y alguien incrédulo que se congrega hace 15, 20 años y que sigue sin creer en Jesús todavía? Es el mismo pecador. Es la misma persona que no se rindió ante los pies de Jesús. Es el mismo asesino, violador, drogadicto, consumidor de pasto, lo que sea. Es tan pecador como el que asiste a la iglesia, con un corazón soberbio. Por eso todos necesitamos cada día presentarnos delante de Él. Y yo sé que este mensaje confronta, porque a mí me confrontó. Siga, dice la pantalla. Por eso es necesario exponernos a su luz. Miren lo que dice su palabra ahí, Juan, un poquito más adelante, Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19, un capítulo más. Juan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario, iglesia, acercarnos y exponernos a la luz de Cristo. ¿A quién le gusta que lo expongan? Creo que a nadie. Que lo avergüencen públicamente, ¿no? Creo que es lo peor que nos puede pasar, que alguien nos diga algo. No, a ver, la bolsa ahí, a ver, déjame, digo yo, porque no vas a saber qué pasó una vez. Vamos a darnos. Y que nos ponga yo delante de todos, o que te digan algo públicamente, no nos gusta. A nadie nos gusta que nos expongan y que nos saquen los trapitos de las imágenes delante de todos, o que alguien te diga algo. Pero Cristo, si yo quiero ir un poco más, si yo quiero que Él reine en mi vida, me tengo que exponer a su luz. A su luz. Porque acá dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es necesario acercarse a Cristo, para que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón. David decía, líbrame, Señor, aún de los pecados ocultos, aún de yo a veces soy y el Señor, aún de lo que voy a cometer, porque sé que me voy a equivocar seguramente. Líbrame igual, límpiame, santifícame, porque soy pecador, porque su palabra dice, no hay justo ni uno solo. Todos necesitamos de los que estamos aquí, desde el más grande hasta el más chico, acercarnos a Él, exponernos a su luz. En ese momento, cuando Jesús entra al templo, muchos se habrán enojado, no sé las reacciones, muchos se habrán, ¿este qué es? Cuando viene alguien y dice, no, exponerse a la luz es dejarse guiar por su Santo Espíritu, es dejarse corregir por la autoridad que fue dada, el pastor, el líder de este lugar, de donde estás, es dejarse corregir, es ponerse a la luz de que alguien te diga, mira, no puedes hacer esto, es necesario que corrijas esto. Es ponerse a la luz, es confesar ese pecado, si mira, ¿sabes qué? Necesito ayuda, estoy orando. Exponerse es justamente abrirse, es presentarse vulnerable ante Dios. Por eso cuando Jesús entró a ese lugar, encontró toda esa tiniebla. Y en un momento, Él dice, volvemos al versículo 16, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitadle aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, dice. En otra versión dice, cueva de ladrones, dice en otro capítulo, en otro versículo, cueva de ladrones. ¿Saben que los ladrones en aquella época se escondían? La cueva
Adulam, que muchos conocemos y hemos predicado, era un lugar donde ¿qué habitaban ahí? Los endeudados, los que tenían deudas, y se escapaban porque iba el que le cobraba y si no pagaba, había gente avergonzada de sí misma, amargado de espíritu, entristecidos, ladrones, también un lugar frecuente donde se escondían justamente de la luz para no verlo en las tinieblas, una cueva que es un lugar oscuro. Y muchas veces nos escondemos en nuestra oscuridad de nuestra alma para que no nos exponga a Cristo muchas veces. No queremos rendirnos a Él y todo esto no lo queremos exponer ante su luz por miedo muchas veces. ¿Qué va a pasar después a lo desconocido? Y ahora me expongo y ¿qué, pastor? ¿Qué pasa? Y bueno, justamente deja que Él te guíe, deja que Él gobierne en tu vida. Cuando Él me daba esta palabra, creo que lo conté en la iglesia central, el sábado anterior, o no me acuerdo. Dios me venía inquietando con algo ya, con respecto al teléfono, al celular. Y siempre tenemos a alguien al lado, ¿no?, que nos guía. Santo Espíritu, yo, mi esposa. Y me dice, Lu, estás mucho con el teléfono, y donde vas no te das cuenta, estás así. Estás escroqueando. En cualquier reunión social no te das cuenta vos. A veces cuando estás acá en la mesa con nosotros, también estás. Y hacía rato que venía esa palabra dando vueltas. Y yo venía meditando y me estaba meditando en mi corazón. Y es verdad, yo decía, el teléfono me estaba robando atención de muchas cosas. Distracciones, redes sociales. Y Dios me daba algo. Todo lo que ocupa un lugar en nuestro corazón, lo que roba nuestra atención a la adoración a Dios, justamente eso es robarte a Él. ¿Cómo es eso? Todo lo que robe una adoración sincera, todo lo que robe tu atención para no adorarlo a Dios, para no pasar tiempo con el Padre, justamente eso es un acto de robo. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda gloria y alabanza. A Él debemos adorar, buscar al pastor que vamos a tener los teléfonos, no. ¿Sabe lo que pasó? Le cuento. Mi teléfono empezó a funcionar mal y hacía rato ya del año pasado. Esto viene ya del año pasado. Por eso digo, nuestra carne a veces, por eso Jesús dijo, de lo que hay en tu tesoro, en tu corazón, ahí está tu tesoro. Está tu tesoro. ¿Qué hay en nuestro corazón primero, en primer lugar? Y hacía rato el teléfono ya no me gastaba el botón lateral, o sea que lo tenía siempre prendido, no tenía manera de bloquearlo el teléfono y nunca lo llevaba a arreglar por una cosa o por otra. Lo tuve así. Luego, hace 2 o 3 semanas, comenzó un día de la mañana a tener que venir alguien a casa a hacer un arreglo y veo que llama. Y cuando el tipo se pone en negro en la pantalla, negro que no pasó. Y no puedo atender, bueno, la cuestión es que estoy intentando ahí, a la media hora, 40 minutos se vuelve a prender solo el teléfono. Listo. A la noche pasa lo mismo, estaba en mi casa y lo estaba usando, estaba scrolleando, estaba en Instagram mirando reels. Y se queda en negro en la pantalla otra vez. Ahora se va a arreglar solo, dije. Pasó como una hora y se arregló solo el teléfono. Coche, no termina. Y al otro día me levanto, no conecta el wifi. Digo, fíjate vos, digo, a recoger cosas, amor, si ya te conecta. Mirá, me dicen, conectada a la red de casa, a ver la tele, porque por eso es un tema de modem. A ver, voy a prendí el modem, esperé 15 segundos, como dicen los de Claro, ¿viste? Ahí está para ahí, ¿no? Son 15 segundos, 20. Perfecto, la tele se conectó, la tablet de Luchi, la tele de la pizza, todos los dispositivos conectados. Agarro mi teléfono ahora sí. No se
sabrá cómo tratar. Y cuando voy a comprar el teléfono, ahí siento a Dios que me dice, tiempo de desconexión. Modo avión, así fue la palabra, modo avión, me dijo Dios. Modo avión. Estaba en el shopping de Avellaneda, ahí en Frade, entrando a buscar un teléfono. Modo avión. Me quedé. Modo avión. Desconectarse de toda distracción que roba la atención a Dios. De todo para escuchar mi voz, decía el Señor. Entonces cuando compro el teléfono, bueno, llego a casa y vieron que hay que pasar todos los archivos. Entonces uno así cuando pasa por el Bluetooth. Y dije, voy a hacer algo, Señor. Vos me estás hablando. No voy a abrir Facebook, no voy a abrir Instagram, no voy a abrir Twitter. Y tampoco YouTube sí lo uso para escuchar la oración, pero no para mirar nada que no sea que me edifique mi corazón y mi alma. Dije, Señor, porque vos me mereces toda la gloria. Y quiero que tú, Señor, seas la fuerza de mi vida. No quiero que nadie me traiga. No quiero robar tu atención, Dios trata con nosotros. Yo sabía que tenía que entregarle algo, un sacrificio. Y estoy en un tiempo sin redes. ¿Y saben qué bien que estoy? Les decía cosas. Qué bien que estoy, digo. Como que no. Tenés como tiempo para. Sí, antes, y bien, le digo. Y me dice, solo WhatsApp para estar comunicado. Y nada más. Por eso, muchas veces cuando Dios nos habla y nos confronta, ¿qué cosas hay en nuestro corazón que están ocupando el lugar de Dios? ¿Qué hay? ¿Serán mis planes, mis pensamientos, el yo, las acciones, las costumbres? Las costumbres, los hábitos, porque el celular es una costumbre, hoy día es un uso social, pero a veces esa costumbre no nos damos cuenta y nos pasamos horas y horas y horas, uy, a las 4 de la mañana viendo TikTok. 3 horas, y cuando tenemos que orar, no podemos, tenemos sueño, pastor. Me duermo, me duele la rodilla, no puedo ayunar, me duele la cabeza. Justamente, la carne muriendo, entregándole a... Y lo que Dios habrá mi vida, Señor, que es verdad, no quiero, por un tiempo, no sé, hasta que Dios me diga, prende otra vez todo, modo avión contigo, Señor, para escuchar tu voz. Y nada robe la atención que vos mereces, Señor. Por eso cuando Jesús entró a ese lugar, Jesús dice que entró, echó a todos, le dijo, quiten de aquí esto. Quiten de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Miren, quiero que vayamos una palabra, ya estoy terminando, Proverbios. Denme 5 minutos más. Proverbios capítulo 6. Si lo tienes ahí en tu Biblia, en tu teléfono. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que querés que hagamos como iglesia? 6:16. ¿Sabes cuando uno escucha? No sé si han escuchado esa frase, que Dios odia el pecado, Dios aborrece. Y justamente cuando uno escucha esa palabra, pero ¿cómo Dios puede odiar? Porque su esencia, su persona, va en contra del pecado, va en contra de lo que nosotros tenemos como hábito, costumbre, contra nuestros pensamientos. Y algo que Dios me daba está aquí en Proverbios 6:16, justamente las cosas que Él aborrece. Dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
Pero pastor, aquí no hay nadie que haya un asesino. Pero su palabra dice que aquel que no ama a su hermano es un homicida. Que si tienes algo en contra de alguien, dice su palabra que somos homicidas. Que si no arreglamos las cosas antes de venir al altar, ¿de qué sirve levantar el nombre de Cristo en alto cuando hay hipocresía en nuestro corazón? Cuando hay odio con mi esposo, mi esposa, con mi esposa, con mis hijos, con el pastor, con el líder, con el hermano, con lo que sea. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto, dice Dios, lo aborrece. Y Él quiere que nosotros aprendamos a aborrecer estas cosas. Esa gente que estaba en ese templo allí, había maldad en su corazón. Y los que iban a hacer la transacción en ese mercado, asentían y daban por hecho algo que estaba mal también. Nadie les decía a los fariseos, esto está mal, lo asentían. Habían hecho del pecado una costumbre, un hábito, está bien. No hubo alguien que le diga, por eso es necesario que Jesús venga y que haga esto. Que entre en nuestras vidas y nos sacuda nuestro interior. Y que diga, esto no lo podemos seguir haciendo. No podemos seguir adorándolo a Él de esta manera, teniendo pensamientos, teniendo los planes primeros, levantando mi persona, poniendo por alto lo que yo pienso, el yo, antes que Dios. Miren, Salmo 51. Salmo 51. Dos versículos más. Salmo 51. Versículo 6. Vimos lo que Dios odia, lo que Dios aborrece. Dice, me gusta este salmo de David. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sabiduría. ¿Qué es lo que ama Dios? Que ama la verdad en lo íntimo. Él ama la verdad en intimidad. Con un corazón contrito y humillado. Más adelante dice, al corazón contrito y humillado no lo vas a despreciar, Señor. Alguien que viene rendido a Él dice, Señor, sí, es necesario que azotes mi vida, en mi alma, y que tu voz resuene en tu interior. Que tu voz resuene y penetre. Muchas veces va a venir Dios a sacudir todo. Salmo 139. Salmo 139. 23 y 24. Tremendo este salmo. Me quebrantaba. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Wow. Esta es la oración de los hijos del Padre, de los hijos de Dios. Examíname, oh Dios. Todos los que estamos acá, ¿qué hay en mi corazón? Hay maldad oculta, hay cosas que no han sido entregadas. Dice que Jesús entró al templo y lo primero que hizo fue el azote. Y luego estaban las mesas con las monedas, los sacrificios, y los volcó. Dio todo. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, Él sacude nuestro interior, Él estremece las estructuras, los pensamientos, y quedan todos en el suelo para que el nombre de Cristo prevalezca sobre todas las situaciones.